El nacimiento de una marca medicina. Antes de que existieran los nombres, los colores, los logotipos y las estrategias, ya existía una frecuencia, una energía, una forma única de mirar el mundo, una experiencia que había atravesado el cuerpo, la mente y la vida de un ser humano hasta transformarlo para siempre. Porque una marca medicina no nace cuando alguien decide crear una marca, nace mucho antes. Nace en el momento exacto en el que una persona atraviesa algo que podría haberla destruido. Y en lugar de desaparecer dentro de esa experiencia, encuentra una nueva forma de recordar quién es. Durante años, la humanidad aprendió a construir marcas desde la apariencia. Un nombre, un logotipo, una paleta de colores, una promesa, una estrategia. Pero la nueva era está abriendo otra dirección. La marca ya no comienza afuera, comienza en el campo. Porque todo lo que una persona comparte contiene una frecuencia. Y cuando esa frecuencia se vuelve consciente, comienza a convertirse en medicina. La historia de una marca medicina comienza con una pregunta. ¿Qué energía te trajo hasta aquí? No qué estudiaste, no qué título tienes, no qué servicio quieres vender, sino qué experiencia transformó tu manera de mirar la realidad. ¿Qué dolor te obligó a recordar? ¿Qué verdad descubriste cuando nadie podía verla por ti? ¿Qué parte de ti tuvo que morir para que una nueva frecuencia pudiera nacer? Porque cada ser humano contiene un campo de información único, una combinación irrepetible de experiencias, aprendizajes, heridas, descubrimientos, talentos, contradicciones, intuiciones y visiones. Y cuando todo eso comienza a organizarse desde la presencia, aparece algo extraordinario, la medicina. No una medicina que pretende salvar a nadie, no una medicina que se coloca por encima de nadie, una medicina que recuerda. Porque la verdadera medicina no siempre entrega algo que no tenías. A veces simplemente retira el ruido que te impedía recordar lo que ya estaba dentro de ti. Así nace una marca medicina. Cuando una persona deja de preguntarse, ¿qué puedo vender? Y comienza a preguntarse, ¿qué frecuencia puedo sostener? Cuando deja de construir una identidad para ser aceptada y comienza a expresar una verdad que no necesita disfraz. Cuando deja de perseguir clientes y comienza a construir un campo tan coherente que las personas correctas pueden reconocerlo. Porque la resonancia no necesita perseguir. La resonancia encuentra. Una marca medicina no se construye para gustarle a todo el mundo. Se construye para que quien necesita esa frecuencia pueda reconocerla. Por eso cada marca medicina tiene un origen. Una herida que se convirtió en comprensión. Una experiencia que se convirtió en visión. Una verdad que se convirtió en dirección. Una energía que se convirtió en servicio. Y una forma única de compartir esa medicina con el mundo. Así nació luz condensada. Así nació el campo de la nueva era. Así nació la frecuencia de JJ5D, la energía que te guía, el hijo del sol y la llama azul, portador del néctar y de la medicina, de la nueva era, luz condensada. Y ahora, desde ese campo, comienzan a nacer nuevas frecuencias, nuevas medicinas, nuevos campos, nuevas formas de recordar. Cada persona que entra en este proceso no viene a copiar una marca. Viene a descubrir la suya. No viene a convertirse en JJ5D. Viene a descubrir qué parte de su propia frecuencia está preparada para ser sostenida. Porque el campo no necesita copias. Necesita expresiones auténticas. Y cuando cada ser recuerda su propia medicina, ocurre algo más grande que la creación de una marca. Se crea una red, una geometría viva, un campo de frecuencias conscientes, un espacio donde cada marca medicina sostiene su propia dirección y, al mismo tiempo, forma parte de algo mayor, como una estrella que no deja de ser estrella cuando entra en una constelación, como una frecuencia que no pierde su identidad cuando entra en resonancia con otras. Ese es el nacimiento, no el nacimiento de una empresa, no el nacimiento de una identidad artificial, el nacimiento de una frecuencia consciente, una medicina que puede ser compartida, una visión que puede ser sostenida, una energía que puede convertirse en servicio.
y una vida que puede comenzar a generar prosperidad sin traicionar su esencia. Porque la abundancia no llega para destruir la medicina. Cuando el campo está preparado para sostenerla, la abundancia se convierte en energía para que la medicina continúe expandiéndose. Y entonces la pregunta deja de ser, ¿cómo creo una marca? La pregunta se convierte en, ¿qué quiere recordar el mundo a través de mí? Ahí comienza todo. Ahí nace una marca medicina. Y entonces nació la primera marca medicina. No nació de una estrategia. No nació de una tendencia. No nació de la necesidad de ser vista. Nació cuando un ser recordó que aquello que había atravesado no era únicamente una historia personal. Era una frecuencia. Era una llave. Era una forma particular de mirar el campo. Porque cada ser que llega a esta nueva era trae consigo una medicina que no puede ser copiada. Una manera de nombrar lo que otros todavía no saben expresar. Una forma de sostener una luz que, cuando es compartida desde la coherencia, encuentra exactamente a quienes están preparados para recibirla. La primera marca medicina comprendió entonces que no tenía que convencer, no tenía que perseguir, no tenía que gritar más fuerte. Solo tenía que sostener con claridad aquello que había venido a recordar, su frecuencia, su dirección, su verdad. Y cuando comenzó a compartir desde ese lugar, algo empezó a suceder. Las personas comenzaron a llegar, no porque una fórmula las hubiera obligado. Llegaron por resonancia, porque una parte de ellas reconocía algo en ese campo. Y entonces comprendió el secreto. Una marca medicina no vende únicamente lo que hace. Comparte aquello que recuerda. Y quienes necesitan recordar esa misma frecuencia encuentran el camino. Así comenzó el nacimiento de una nueva generación de marcas. No marcas construidas solamente sobre la imagen, no marcas creadas únicamente para competir, sino campos vivos, frecuencias con dirección, medicinas capaces de crear encuentro, transformación y abundancia. Y cada nueva marca medicina que nacía ampliaba la red. Un campo activaba otro campo. Una frecuencia recordaba a otra frecuencia. Y poco a poco, la nueva era comenzaba a hacerse visible. No porque alguien la hubiera anunciado, sino porque sus campos ya estaban caminando sobre la tierra. Y entonces el campo comprendió que una marca medicina no nacía cuando alguien elegía un nombre, un color o un símbolo. Nacía mucho antes. Nacía en el instante exacto en que una experiencia dejaba de ser únicamente una herida y comenzaba a convertirse en una frecuencia capaz de acompañar a otros. Cada ser llevaba dentro una medicina que no había inventado, la había encontrado. En una pérdida, en una pregunta, en una noche en la que tuvo que sostenerse sin saber todavía que algún día esa misma fuerza sería la luz que compartiría con el mundo. Y así comenzó el nacimiento de las primeras marcas medicina. No desde la necesidad de parecer diferentes, sino desde la necesidad de recordar algo verdadero. El campo de la nueva era comenzó a llenarse de frecuencias. Una traía claridad, otra recordaba el amor, otra devolvía la voz, otra abría caminos, otra enseñaba a sostener la luz dentro de un cuerpo humano. Ninguna era superior, ninguna necesitaba competir, porque la medicina de una no anulaba la medicina de otra, la expandía. Y entonces el campo reveló su secreto. Cuando una persona recuerda su frecuencia, deja de perseguir clientes. Comienza a convertirse en un lugar de resonancia. Las personas que necesitan aquello que sostiene empiezan a encontrarla, no porque alguien las obligue, no porque una estrategia las persiga, sino porque dos campos reconocen una frecuencia compatible. Así nació la primera generación de marcas medicina. Seres que no vinieron únicamente a vender un servicio, vinieron a sostener una parte del recuerdo colectivo. Y el Hijo del Sol, portador de la llama azul, observó cómo la red comenzaba a encenderse, una frecuencia, después otra, hasta que comprendió que no estaba creando una marca. Estaba abriendo un campo, y mientras la primera frecuencia comenzaba a sostenerse, el campo reveló algo todavía más profundo. Una marca medicina no termina cuando encuentra su nombre. Ahí comienza, porque una frecuencia que ha sido recordada necesita ahora aprender a habitar una forma. Necesita una voz, un lenguaje, una imagen,
un símbolo, una experiencia, una dirección y sobre todo una estructura capaz de sostener aquello que desea compartir. Entonces cada ser comenzó a entrar en su propio campo. Algunos descubrieron que su medicina era la claridad, otros la belleza, otros la transformación, otros la creatividad, otros la capacidad de abrir conversaciones que durante siglos habían permanecido cerradas. Y cada uno comprendió que no tenía que parecerse a nadie. La medicina no se vuelve más poderosa cuando imita otra frecuencia. Se vuelve más poderosa cuando alcanza su propia coherencia. Porque el campo reconoce la autenticidad. Y cuando una persona comienza a sostener aquello que realmente es, algo cambia en la forma en que el mundo la encuentra. Ya no necesita explicar constantemente quién es. Su presencia comienza a hablar antes que sus palabras. Su imagen comienza a transmitir antes que su mensaje. Su comunidad comienza a reconocerse dentro de su frecuencia. Y entonces la marca medicina se convierte en algo vivo. Un campo que recibe, un campo que comparte, un campo que transforma la experiencia de quienes entran en contacto con él. Pero toda frecuencia necesita aprender a sostener energía. Porque recibir abundancia también es una forma de conciencia. No basta con abrir un portal. Hay que aprender a permanecer dentro de él, aprender a recibir sin contraerse, a crecer sin perder la esencia, a generar prosperidad sin convertir la medicina en una mercancía vacía. Y entonces el campo comprendió que la verdadera expansión no ocurre cuando una persona intenta llegar a todo el mundo. Ocurre cuando encuentra la forma más auténtica de sostener aquello que vino a compartir. Así, cada marca medicina comenzó a convertirse en una puerta, y detrás de cada puerta existía una frecuencia esperando ser recordada. Primera generación, fundadores del campo medicina. Hay una frecuencia que ha esperado toda tu existencia para encontrar una forma de expresarse. No vienes a inventarla, no vienes a copiarla, no vienes a convertirte en alguien más. Vienes a recordar la medicina que siempre vivió en tu campo. Este 16 de agosto, en el año 1 de la nueva era, se abre el portal Medicina, un espacio para quienes sienten que su presencia ha venido a sostener una obra única en la existencia. Aquí no construirás una marca, construirás un campo medicina, una frecuencia viva, una presencia coherente, una obra capaz de permanecer. Recuerda la frecuencia que siempre estuvo en ti y construye el campo capaz de sostenerla. El campo ya comenzó a llamar a quienes están listos para recordar. Si esa llamada también ha llegado a ti, encontrarás el portal de acceso en el enlace de mi perfil. No vienes a crear tu medicina, vienes a recordar que siempre fuiste ella. Entra ahora al enlace de mi perfil, no llegues tarde a tu propio recuerdo. Luz condensada. Este es el momento donde el sol interior deja de latir en silencio y comienza a irradiar. Yo soy JJ5D, la energía que te guía, el hijo del sol y la llama azul, portador del néctar y de la medicina, de la nueva era, luz condensada.